lo voy a leer enseguida. Y este texto dice de la siguiente manera: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De ahí está surgiendo el título del sermón. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es la pregunta del eunuco. Y yo la estoy haciendo un poquito más generalizada la pregunta: ¿qué impide? ¿Verdad? Estoy planteando como título esta expresión. Y bien, entonces en base a esta lectura que está en Hechos capítulo 8, versículo 36, es que vamos a reflexionar, disponiendo nuestro corazón, disponiendo nuestra mente en la búsqueda de la palabra del Señor para nuestras vidas, y también en búsqueda de la edificación a través del Espíritu de Dios que está en su palabra, que llegue y alimente la fe de cada uno de los que estamos reuniéndonos en torno a la palabra del Señor. Les pido también que nos ayuden a compartir, comparte el video para que otros también lo puedan ver en vivo. No se espere a que termine el video, lo puede compartir en cuanto usted lo está mirando, lo puede compartir para que otros nos puedan acompañar también en vivo, ¿verdad? Y que estemos juntos, mayor cantidad de personas, en este tiempo espiritual, en el nombre de Jesucristo. Así que esta pregunta sugestiva: ¿qué impide? Podemos nosotros ver cómo en la vida podemos encontrar obstáculos. Aquello que se interpone entre nuestro deseo, nuestro propósito y donde nos encontramos originalmente, y que está siendo una barrera para que lleguemos a nuestra meta. Esos impedimentos, ¿verdad?, pueden ser diversos impedimentos. En el contexto de la contingencia que estamos viviendo, también esto puede levantarse como un obstáculo. Se puede levantar esta contingencia como un obstáculo que nos debe despertar en nosotros la fuerza del desafío, el sentirnos desafiados y retados para superar el impedimento, para superar el obstáculo. En lugar de pensar que vamos a estar peor, o de que vamos a tener pérdidas, nuestra mente y nuestra inteligencia nos debe de ayudar a encontrar caminos. Encontremos caminos, encontremos la manera de encontrar respuestas, de encontrar soluciones. Busque un momento creativo, estimule su mente, estimule su imaginación, alimente su imaginación. Hágase preguntas: ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? ¿Cómo puedo mejorar mi empresa? ¿Cómo puedo encontrar soluciones a los problemas que estoy teniendo? Ustedes han visto cómo en nuestra ciudad los negocios han tenido que adaptarse y salir a las banquetas a vender su comida, los negocios que venden comida, y han tenido que organizarse para, aunque ellos eran negocios que recibían a los clientes dentro de su edificio, ofreciéndoles la mesa, ofreciéndoles la atención para alimentarse dentro del local, pero ahora es comida para llevar, y han tenido que organizarse para que puedan fluir los automóviles y atenderlos y rápidamente darles el servicio que están necesitando. Y así como los negocios de venta de comida, otros negocios también han tenido que adaptarse, han tenido que encontrar la forma de mantenerse vivos, de mantenerse en actividad, y se tienen que buscar entonces las formas creativas de hacer las cosas. Así que los impedimentos que se nos puedan presentar los podemos resolver con creatividad,
los podemos resolver con imaginación, los podemos resolver a partir de que encontramos el problema, a partir de que encontramos la dificultad, activemos nuestra imaginación, nuestra creatividad, haciendo las preguntas correctas. Hagamos la pregunta adecuada para estimular respuestas, para encontrar soluciones. Toda solución viene después de buscar la respuesta a una buena pregunta. Las preguntas son los desafíos que nos puede presentar lo que estamos viviendo. La situación emergente, la situación que nos está desafiando, esta situación es la oportunidad para vivir el momento de una manera innovadora, vivir el momento de una forma creativa, con mucha imaginación, encontrando los recursos donde antes no los mirábamos, pero que ahora al hacernos las preguntas correctas, encontramos las formas correctas, encontramos las maneras adecuadas para mantenernos vigentes, para mantenernos activos, para mantenernos creciendo, para mantenernos sin estancarnos, para mantenernos sin pérdidas. Por lo tanto, encontremos la manera de la solución a la situación que cada uno en lo particular estamos viviendo. Y esta pregunta estimula estas reflexiones. Tenemos que pensar que cuando se presenta la caída de Adán y Eva, entonces hay una pregunta: ¿cómo hacerle para que la raza humana vuelva a tener relación con su Creador? ¿Qué hacer con el hombre y la mujer que se separaron de su Creador para que se reconcilien, para que vuelvan en comunión con su Creador? Y el Dios Todopoderoso establece el plan de redención, establece un plan que traería como resultado la reconciliación, el perdón, la reconciliación, la restauración de todo hombre y mujer que entra en el plan de salvación de nuestro Dios. Y hemos estado meditando nosotros en esta lectura del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y hemos estado viendo en estos últimos sermones acerca de Felipe que es uno de los diáconos, Felipe que con la persecución va a Samaria a predicar, como lo había dicho el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y ahora Felipe, ya que muere Esteban y los creyentes son perseguidos en Jerusalén, entre ellos de los que salen de Jerusalén sale Felipe y va a Samaria, donde había escuchado el evangelio aquella mujer samaritana que habló con Jesús, y ahora Felipe es el que llega a esta ciudad donde la atención estaba cautiva por las artes mágicas de un hombre llamado Simón el mago, que tenía impresionados a la gente y que ellos le adjudicaban que aquello era el gran poder de Dios. Pero cuando oyeron la predicación de Felipe y las maravillas y las señales que hacía Felipe, entonces creyeron al evangelio, creyeron al nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres, de tal forma que vino de Jerusalén Pedro y Juan vinieron cuando se enteraron en Jerusalén, los enviaron para que oraran por los samaritanos que habían creído en el Señor y fueran llenos con el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, Simón el mago quiere comprar ese poder, pero ya sabemos que fue amonestado y que Simón se arrepiente de ese deseo que tuvo por algún momento. El día de ayer hablábamos de qué manera Felipe había acudido a hablarle a el etíope, aquel hombre etíope, eunuco, funcionario de la reina de los etíopes de Candace. Él había venido a Jerusalén a adorar y regresaba en ese carruaje leyendo al profeta Isaías. Y
Felipe le estuvo hablando desde esa escritura del capítulo 53 del profeta Isaías, del párrafo donde habla de los sufrimientos del Mesías, del párrafo donde habla de cómo fue llevado como cordero, fue llevado como oveja, fue llevado al sacrificio como cordero que enmudeció, fue llevado al matadero. De ese pasaje, a partir de ahí, es cuando Felipe aborda el carruaje y empieza a presentarle desde ahí quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús, cómo lo que había acontecido en Jerusalén y que posiblemente el eunuco se había enterado porque había venido en los días de las fiestas, se había enterado de la muerte de Jesús de Nazaret. Y ahora, como la pregunta del eunuco era, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y empieza Felipe a develarle las escrituras, a esclarecerle la explicación a quién se estaba refiriendo el profeta cuando habla de esto. De tal forma que ya en el versículo 35 dice lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. El tema central de toda la charla que Felipe le proporcionó al eunuco fue el evangelio de Jesús. Le habló de Jesús, le habló del ministerio de Jesús, de su nacimiento, le habló de sus predicaciones, le habló de las maravillas, le habló de sus enseñanzas, le habló de los recorridos que hizo Jesús, le habló de la doctrina de Jesús, le habló de la autoridad con la que enseñaba Jesús, pero también le habló de cómo murió y cuál es el significado de la muerte de Jesús de Nazaret, y también le presenta de qué manera fue sepultado y al tercer día cómo Dios le levantó de entre los muertos y cómo el Señor anduvo por 40 días apareciéndosele a sus discípulos hasta el día que fue levantado a los cielos y que anunció, gloria al Señor, que Él volverá, que Él regresará, gloria al Señor, por su pueblo, que Él regresará, gloria al Señor, conforme a las Escrituras. Es el evangelio de Jesucristo el que le presenta a Felipe. Y así llegamos entonces a esta pregunta que hace el etíope en el versículo 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Vemos que en el transcurso de toda la explicación que Felipe le estuvo entregando a aquel funcionario, aquel tesorero de los tesoros de la reina de Candace, todo esto trajo una luz en el corazón de aquel etíope. Trajo un entendimiento, trajo en su vida un gozo, trajo en la vida de este hombre una alegría. Y aquí hay que ver un poquito un trasfondo con respecto al etíope. El etíope, él era un gentil. Este hombre eunuco, vemos que era una persona estimado él, como una persona estimada por la soberana de Etiopía. Y le dio el tiempo necesario para que él viniera y adorara. Esto nos hace ver que este hombre de alguna manera se enteró, alguien le habló
anteriormente de un solo Dios. De alguna manera él pudo conocer de que aunque muchos adoraban ídolos y estaban entregados a la idolatría, que había un Dios, había un Dios que los israelitas adoraban. De aquellas religiones politeístas, él, cansado de la idolatría posiblemente, o despertó su fe hacia un solo Dios, por la manera de pensar monoteísta de los judíos. Esto lo convenció, esto atrajo al etíope. Pero el etíope, por su condición de eunuco, según la ley, había el impedimento para que él fuera considerado un prosélito, puesto que por su condición de etíope faltaban sus órganos viriles por haber sido amputados para que él fuera un eunuco. Y entonces la escritura habla de que los órganos sexuales masculinos, ¿verdad?, no deberían de estar mayugados. Y esto era considerado como algo para que alguien fuera rechazado. Muy probable, entonces no había podido ser judaizante, no pudo haber sido circuncidado si no se le acepta. Y entonces había otra categoría para los que no podían ser prosélitos, se les podía considerar como temerosos de Dios. Y parece ser que en esta categoría es donde estaba el etíope, como un temeroso de Dios, interesado en Dios, pero que no podía acercarse como un prosélito y brindarle a Dios la adoración como él anhelaba, como él anhelaría hacer. Y cuando vemos que el etíope lanza esta pregunta después de haber escuchado el evangelio a través de Felipe, el evangelio de Jesús a través de Felipe, él hace esta pregunta: aquí hay agua. Y si está diciendo aquí hay agua, es porque Felipe ya le anunció que la manera de apropiarse la salvación, la manera de hacer pacto con Dios, la manera de que los pecados sean perdonados es a través del bautismo. Y que en el bautismo nos apropiamos la muerte de Jesucristo, su sepultura y su resurrección, que es la manera en la que una persona puede hacer válida para su salvación, para su restauración, para su reconciliación con Dios, el sacrificio de Jesucristo. La muerte de Jesucristo la hace válida de manera personal cuando es bautizado en su nombre, cuando es bautizado en Cristo. Y por eso la importancia de la pregunta que hace el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y pudiera haber muchos impedimentos, porque había muchas reglas para llegar a ser prosélito. Pudiera haber muchos impedimentos raciales de decir esa persona no, esa persona no llena las características, esa persona la marginamos, no le damos oportunidad. También puede haber impedimentos culturales. Puede haber impedimentos rituales. Puede haber costumbres que impidan que una persona pueda dar el paso de obediencia. Y la pregunta que está haciendo es, ¿hay algún impedimento? ¿Hay algo que yo no sepa? ¿Hay alguna cosa que deba de hacer? Mi condición de eunuco me impide que yo sea bautizado. Mi condición de gentil me impide que yo sea bautizado. El hecho de que yo vengo de otro país
impide que yo sea bautizado. El hecho de que yo me tenga que trasladar a otra nación y tenga que vivir mi relación con Dios sin que exista una comunidad donde congregarme, ¿será un impedimento? Y entonces la pregunta que está haciendo el eunuco es una pregunta que abarca muchas posibilidades, que abarca muchas condiciones, muchos obstáculos para tener una verdadera relación con Dios, para reconciliarnos con el Señor, para recibir el indulto, el perdón de nuestros pecados, para recibir entonces vida eterna, para recibir las promesas de parte del Señor. Y esta pregunta que está haciendo el etíope, vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. La condición de la que está hablando Felipe es la condición de creer. Y esta misma pregunta, o esta misma pregunta que también está contestando Felipe con otra pregunta. Y encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí está hablando como requisito creer. Esto es creer en Jesucristo, creer en su sacrificio, creer que es el Hijo de Dios, creer que es el pago por nuestra redención, creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces es creer de todo corazón. Y encontramos en el Evangelio según San Juan también, en el capítulo 3, estas expresiones: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Aquí está en el Evangelio según San Juan, hablando acerca de creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí de nuevo está citando el nombre, creer en el nombre para salvación. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, esto es Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. El que hace lo malo, aborrece a Jesucristo, porque Jesucristo le reprende. Porque sus obras, dice, no viene a la luz, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquella persona que quiere estar en el pecado, aquella persona que quiere seguir defraudando, la persona que quiere seguir engañando, la persona que quiere seguir traicionando, la persona que quiere seguir en la idolatría, la persona que quiere seguir en la maldad, la persona que quiere seguir en el placer de la carne, la persona que quiere seguir odiando, la persona que quiere seguir aborreciendo, la persona que quiere seguir celando, la persona que quiere seguir envidiando, esta persona aborrece la luz, no quiere la luz, porque sus obras son malas. Y porque la luz
evidencia sus obras malas. Y entonces es donde se cumple esto que está diciendo aquí la Escritura. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, que sean señalado la culpa por mentir, la culpa por robar, sentirse culpables por traicionar, sentirse culpables por defraudar, sentirse culpables por violar, sentirse culpables por asesinar. La persona no quiere ser señalado en su conciencia, la persona no desea que se le haga sentir el peso de su culpa, por eso aborrece la luz. Esto es el evangelio de Jesucristo o a Jesucristo mismo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Practicar la verdad, vivir en Jesús, vivir en el evangelio de Jesús, es vivir en comunión con la luz, es vivir en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si estoy diciendo aquí, si estoy señalando que es Jesús la luz, es porque en el capítulo 1 nos dice, dice, la luz venía a este mundo. Voy a citarlo directamente para no cambiar las palabras. Dice directamente: en el mundo estaba y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es esta luz? Dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por este motivo, entonces, creer en Jesucristo es precisamente lo que el Felipe le está diciendo al eunuco. Dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Voy a irme un poquito más atrás. Dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, es de lo que estamos disertando. Si crees de todo corazón. Se necesita que aquel que va a ser bautizado crea de todo corazón. Sin ninguna reserva. Que no deje lugar ni espacio a ninguna duda en su corazón y en su mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Está hablando de la totalidad del ser. Y entonces aquí cuando dice que crees de todo corazón, estás dispuesto a creer en Jesucristo de todo corazón. Gran problema para aquel que cree que Jesucristo es un profeta. Es un gran problema para aquel que Jesucristo solamente fue un maestro. Gran problema para aquel que cree, ¿verdad?, que piensa acerca de Jesucristo que es un personaje histórico. Peor aún para aquel que solamente piensa que Jesús fue una leyenda. Algunos que niegan aún la existencia histórica de Jesucristo. Para aquellos que tienen en su corazón la fe puesta en un ídolo, que ocupa en sus mentes, su mente y su corazón está puesto, su fe y su confianza están puestos
en alguno de los dioses de este mundo, aún en el dinero, en la ciencia, en la fuerza, en el poder. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Todo lo que hace que el hombre o la mujer confíe y hace un lado a Dios, pero pone su confianza en aquello, eso es idolatría y es apartarse de Dios. Por eso la pregunta es fundamental. ¿Crees de todo corazón? Le había presentado a Jesucristo. Le está diciendo, ¿crees en Jesucristo de todo corazón? Y el eunuco responde con una respuesta muy sólida, una respuesta muy firme. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta respuesta es que acepta la divinidad de Jesucristo. Acepta que Jesucristo nació virginalmente de la Virgen María. Acepta que Jesucristo es el unigénito de Dios. Acepta que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Él está diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo está aceptando por Salvador, lo está aceptando por Señor. Pero aquí pudiéramos detenernos un momento y pensar si será posible para la salvación omitir el bautismo. Si en el concepto apostólico, en el concepto del primer siglo, se podía asegurar el perdón de los pecados sin el bautismo. ¿Cuándo en la historia aparece la práctica de que alguien pudiera recibir el perdón de los pecados sin el bautismo? Ahora hay que entender que la palabra bautismo en su significado es sumergir un cuerpo en el agua. Es bajar el cuerpo y que el agua lo cubra totalmente. Esto es semejante a quien es sepultado. El cuerpo cuando va a ser sepultado es todo el cuerpo es puesto en el sepulcro o todo el cuerpo es puesto en la tumba. Y el agua está representando precisamente la sepultura. Entonces la pregunta es, ¿puede darse el perdón de los pecados sin que la persona sea bautizada? Hago esta pregunta porque muchas personas se consideran creyentes y se consideran salvos, pero no han sido bautizados. Y ellos se les ha enseñado que sin el bautismo en Jesucristo han recibido el perdón de sus pecados. Y voy a citar una de las citas fundamentales que utilizan para dar esta explicación, que se encuentra en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 10. Voy a leer desde el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notemos que aquí en estos dos versículos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es confesar a Jesucristo como Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en base a esto me regreso a la cita de Hechos capítulo 8, cuando precisamente
está este diálogo entre Felipe y el eunuco. Voy a leer de nuevo desde el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, una cosa que mencionaba Romanos es creer de todo corazón. Y luego confesar a Jesucristo. El eunuco está confesando a Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo está confesando. Pero, aunque él está creyendo de todo, tenido Felipe, pero él está dando cumplimiento a la orden que dio Jesús de Nazaret cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O como dice el Evangelio según San Marcos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Felipe sabe perfectamente esto porque fue lo que él hizo en Samaria. Le predicó a la gente de Samaria y se bautizaban hombres y mujeres. Cuando vinieron los discípulos, dice que vinieron a orar para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora que estaban aquí, Felipe estaba aquí evangelizando, transmitiéndole el evangelio a este hombre eunuco y que había creído. Entonces no se detiene solamente con que crea de todo corazón y que confiese a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que dice aquí, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Se concretó el acto, la ceremonia, la ordenanza que Jesús había dado, la instrucción de Jesucristo, y fue bautizado precisamente conforme a las Escrituras, en el Evangelio, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque este hombre necesitaba el perdón de pecados y había creído. Y aquel día aquel hombre se añadió al reino de Dios. Aquel día aquel hombre recibió la justificación de sus pecados, la reconciliación con Dios, y ese día fue el nacimiento a una nueva vida en Cristo Jesús. De tal forma que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice la Escritura: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fue un momento sorprendente, ¿verdad? Para el eunuco. De repente el Espíritu se llevó de ahí a Felipe, lo desapareció de ahí, lo transportó a otro lugar. Pero nos dice lo siguiente: y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El eunuco ya no volvió a ver al que le compartió el mensaje. El Espíritu Santo lo arrebató, se lo llevó. Pero ahora es el eunuco el que sigue su camino, pero como una nueva criatura. Sigue su camino, dice aquí, gozoso, con ese gozo de libertad que da Dios, con ese gozo de sentirse en comunión con Dios, con ese gozo de tener las promesas de Dios para vida eterna, con ese gozo de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida, con ese gozo de saber que en esta tierra somos temporales, somos peregrinos, pero que nos dirigimos a la Jerusalén celestial, con el gozo de aquel que tiene el amor de Cristo en su vida, con el gozo de aquel que sabe que sus pecados fueron arrojados a la profundidad de la mar y que Dios jamás
se acordará de ellos, con ese gozo maravilloso de aquel que tiene la seguridad de su salvación, con aquel que sabe que Cristo le ha hecho salvo. Gloria al Señor. Amigo, amiga, que estás escuchando, tú puedes tener ese gozo. Tus preocupaciones tienen que ver con este mundo. Tus preocupaciones, tus ansiedades, tus temores tienen que ver con este cuerpo, tienen que ver con esta temporalidad, tienen que ver con la vejez, tienen que ver con la salud, tienen que ver con las cosas materiales de este mundo. Pero si tú entras en las promesas de Dios, si tú entras en los planes de Dios, si tú entras en los propósitos de Dios, entonces las cosas van a ser completamente diferentes, porque vas a tener tu vista puesta en el premio del soberano llamamiento en Cristo Jesús. Vas a tener tu vida puesta, tu confianza puesta en los planes del Señor. Vas a tener en tu corazón el Espíritu de Dios que te va a llenar de alegría y de gozo cada día. Vas a poder experimentar aún en la tribulación el gozo de Dios, gozosos en la tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto fue lo que este hombre se llevó en su corazón. Seguramente él regresó a su país salvo, en una comunión con Dios y dispuesto a compartir a todos aquellos que estaban a su alrededor, hablarles del amor de Dios, hablarles del Hijo de Dios, hablarles de la salvación, hablarles del gozo que viene de parte de Dios, hablarles de las promesas eternas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Felipe fue comisionado a otro lugar. Dice aquí la Escritura que el Espíritu lo arrebató, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces Felipe, él continuó su ministerio de predicación. El Espíritu de Dios lo llevó a otro trabajo, lo llevó a predicar a otro lugar y él continuó, gloria al Señor, con su ministerio. Él continuó con el gozo también de predicar el Evangelio de vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, hoy hemos meditado, reflexionado en esta escritura. Estoy llegando al final de esta reflexión y gracias por haber permanecido con su atención en este tema. Que esta palabra quede en tu corazón, que te dé esperanza, que esta palabra abra posibilidades para ti. ¿Qué impide? ¿Verdad? Pregúntate, ¿qué impide? Gloria al Señor. Lo que quieres hacer, ¿cuál es el impedimento? Amigo, para tener comunión con Dios, ¿qué impide? ¿Qué es tan grande que puede impedir que tú vengas a Cristo? Aleluya. El eunuco recibió la respuesta: nada hay que impida. Solamente cree de todo corazón, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y recibe el perdón de tus pecados en el bautismo, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Vamos a orar enseguida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Empecemos a adorar y luego estaré orando por las diferentes peticiones. Empecemos a adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te honramos, eterno Dios. Te glorificamos, Padre eterno. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. Suba nuestra oración delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ten memoria, Señor, de nuestro clamor. Ten memoria, Señor, de nuestra súplica. Ten memoria, Señor, de nuestra oración delante de tu divina presencia. Queremos, Señor, ser escuchados, ser atendidos. Se abran los cielos, Señor, que alcancemos el oportuno socorro, que tengamos acceso a tu presencia a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Rogamos, Dios del cielo, que escuches, Señor, nuestra oración en el nombre de Jesús. Te presento, Señor, las diferentes necesidades
en el nombre de Jesucristo. Raquel de Mendoza, Sergio Aldana, Zulema Murillo y familia. Te ruego, Señor, por fortaleza para el hermano Armando Arredondo y su familia, por el fallecimiento de nuestra hermana María Candelaria Mora Beltrán. Te pido, Padre, por Faustino Vargas, por Óscar González, Mireya Vela Montes, Priscila Castelo, Fernando Mora Alanís, Angélica Jaime, Javier Fuentes, por la familia Preciado, por los trabajadores del Cerezo, por la familia Torres Cázares, en el nombre de Jesús. Te estoy rogando, Señor, tu bendición también para Luis Marín, Celia Guevara Cholico. Te ruego también por Jesús Alvarado, Dayana Montiel, Carlos Torres, Óscar González, Reina Flores, la familia Aguilar, por Absalón Rangel, por Guadalupe Encinas, por José de Jesús Encinas, por Adriana Redondo, por María Elena de Ramos, Isaac Ramos y Daniela Anaí Ramos, Luz Godínez, José López, Ricardo López Godínez, Saúl Fernando Tejeda, por fortaleza y consuelo, por la familia Flores, por la familia Ruiz, por Esther Santa Cruz, por Claudia Martínez, Carla Maribel Osuna, por Abelardo Rodríguez, Ramón Osuna, Carmen Rodríguez, Carla Osuna, Nicola Aguirre Osuna, Jocelyn Aguirre, por Benjamín Aguirre López, por la hija de nuestro hermano Fernando Montes y su nieta, por Héctor Lozano, por Carlos Martínez, Juan Manuel Romero García, Irene Martínez, por el hermano Leonardo Pedrosa. Señor, fortaleceres por el fallecimiento de Isaías Pedrosa, por Josefina Villalbazo, por Araceli Pedrosa, por Micaela, por Nancy Heredia, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que sanes a los enfermos y consueles, Señor, a los dolientes, en el nombre de Jesucristo. Por los siguientes hermanos que trabajan en el sector salud, te los presento, o en los trabajos esenciales: Guillermo Borunda, Rigoberto González, Ulises González y familia, Liz González, Gemima Ramírez, Magda Cortés, Consuelo López, Cristina Hijarro, Fernando Medina, Jaime Ruiz, Alejandro de la Trinidad, Andrea Cantú, Olga Becerra, Juanita Salazar, Andrea Tamayo, Susana Contreras, Emanuel Piña, Luz Leiva, Aurora Calleros, Gabriela Pacheco, Esther Avena, Irlanda Ramírez, Luisa Valenzuela Olea, Leticia López Godínez, Saraí López Godínez, Jaime Pedrín Salazar, Dámares Uriarte Flores, Giovanni Medina, Janet Márquez, Javier Escalante, Salvador Landaverde, Alberto Madrigal, Matilde Adame, Iris Landaverde. A cada uno de ellos, Señor, te los estoy presentando, rogando tu protección divina, la cobertura, Señor, de tu Espíritu. Líbrale, Señor, de cualquier consecuencia, de cualquier mal, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que podamos de nuevo congregarnos sin ningún impedimento, que con toda libertad podamos celebrar culto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Pedimos por los enfermos que están hospitalizados, que se detengan, Señor, los contagios en el nombre de Jesucristo, que haya, Señor, salud, Señor, que la economía, Señor, se active de tal forma que nadie pueda tener ninguna carencia, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro país, bendice nuestro estado, bendice las naciones, Dios mío, Señor, a los científicos, Señor, que están trabajando en esa vacuna. También te pedimos en el nombre de Jesucristo por los dirigentes del mundo, Señor, que tengan guianza de tu Espíritu, que tengan temor a Dios en sus corazones, que tengan sabiduría, Señor, para
para dirigir, Señor, el bien, Señor, de la humanidad, Señor Jesucristo, que sean regidos, Señor, por el temor de Dios, que sean regidos, Señor, por la justicia y por el amor. En el nombre de Jesucristo, Padre, obra en las personas, obra, Señor, en la sociedad. Danos salud, danos fortaleza cada día. Te pido bendición para cada familia, para todos los que nos están oyendo en este momento. Pido bendición para sus vidas. Bendición, Señor, en su familia. Bendición, Señor, en su hogar. Bendición, Señor Jesucristo, a cada uno de los miembros de la familia. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, me voy a despedir de ustedes en este momento. Quiero pedir a Dios bendición para ustedes, que tengan una noche agradable, que puedan descansar y fortalecerse, y que el Señor bendiga tu entrar y tu salir, que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y te defienda. Aleluya. El día de mañana tenemos una cita para tener un tiempo con Dios. Amados hermanos, que descansen. El Señor Jesucristo les bendiga.